Prefacio a la cuarta edición. El panorama educativo se ve bastante nebuloso y deprimente tanto en casa, se refiere a Inglaterra alrededor de 1880, como en el extranjero. Muchas son las necesidades que se escuchan desde el campo educativo, que la ciencia debe ser un elemento básico de la educación, que debe reformarse la enseñanza del latín, de las lenguas modernas, de las matemáticas, que la naturaleza y las manualidades debieran usarse para entrenar tanto el ojo como la mano, que los niños y niñas deben aprender a escribir en su idioma materno y, por lo tanto, que deben saber algo de historia y literatura y que la educación debiera hacerse más técnica y utilitaria. No obstante, no contamos con un principio unificador ni un objetivo definitivo. De hecho, no contamos con ninguna filosofía de la educación. Así como un arroyo no puede elevarse más que la fuente de donde nace, así también es poco probable que una iniciativa educativa pueda desprenderse de todo el pensamiento que le ha dado nacimiento. Y tal vez esta sea la razón de todos los tropiezos, las iniciativas perdidas, los fracasos y las decepciones que han marcado nuestros esfuerzos educativos. Quienes hemos pasado muchos años en pos de la benigna y esquiva visión de la educación, percibimos que sus enfoques están regulados por una ley que aún no es completamente clara. Podemos discernir sus contornos, pero nada más. Sabemos que está presente en todo lugar, pues no hay espacio de la vida hogareña o escolar de un niño en que la ley no penetre. Es iluminadora también, pues muestra el sistema de valores escondido detrás de los sistemas educativos. Pero no es solo una luz, sino también una medida. Un estándar a través del cual se prueban todas las cosas, tanto pequeñas como grandes, relativas al esfuerzo educativo. Esta ley tiene apertura de carácter, pues acoge todas las cosas verdaderas, sinceras y de buen nombre, y no impone límites u obstáculos, salvo cuando el exceso podría ser perjudicial. El camino que indica esta ley es continuo y progresivo, y carece de transición desde la cuna a la tumba, exceptuando cuando la inmadurez asume la dirección natural después de que la instrucción ha disipado la inmadurez. Cuando comprendamos la ley en toda su plenitud, sin duda encontraremos que ciertos pensadores alemanes como Kant, Herbart, Lotze, Froebel, estaban en lo correcto cuando declararon que es necesario creer en Dios, que, por lo tanto, el conocimiento de Dios es el principal conocimiento y el fin principal de la educación. Hay un elemento más por el cual reconoceremos esta ley perfecta de la libertad educacional, cuando el tal se haga evidente. Se ha dicho que la idea más precisa que se puede formar de la verdad absoluta es que, al ponerla a prueba, está en condiciones de cumplir con todas las condiciones impuestas. Tal es la realidad que podemos esperar de nuestra ley, que cumplirá con todas las pruebas experimentales y todas las pruebas de la investigación racional que se le impongan. Como no hemos recibido las tablas de nuestra ley, recurrimos a Froebel o a Herbart, o si pertenecemos a otra escuela educativa, a Locke o Spencer, pero aún no nos hemos sentido satisfechos. Hay un descontento. ¿Será un descontento divino quizás? Y sin lugar a dudas daríamos la bienvenida a una viable y efectiva filosofía de la educación que nos libere de tanta incertidumbre. No obstante, antes de lograr tal liberación, es probable que se intenten muchas iniciativas que contengan más o menos las características de una filosofía, especialmente poseedoras de una idea central, un cuerpo de pensamiento que incluya varios elementos unidos en vital armonía. Tal teoría de la educación, que no debiera llamarse un sistema de psicología, debe estar en armonía con las corrientes de pensamiento de los tiempos actuales. Debe considerar la educación no como un compartimiento cerrado en sí mismo, sino como parte de la vida misma, tales como el nacimiento o el crecimiento, el matrimonio o el trabajo. Y debe conectar al estudiante con el mundo a través de varios puntos de contacto. Es cierto que los expertos en educación están ansiosos por establecer este tipo de contacto en varias direcciones, pero sus esfuerzos descansan sobre un axioma aquí y una idea allá, sin una vasta base unificadora de pensamiento que sustente todo. Es verdad que, como dice el dicho inglés, los necios se lanzan a donde los ángeles temen pisar,
Pero la esperanza de que surjan iniciativas tentativas hacia una filosofía de la educación y que todas ellas nos acerquen más al magnus opus, la obra maestra, me anima a mí a intentarlo también. El pensamiento central, o más bien el conjunto de pensamientos sobre el cual me baso, es el hecho bastante obvio de que el niño es una persona que cuenta ya con todas las posibilidades y capacidades propias de la personalidad. Algunas de las nociones resultantes de este pensamiento han sido expuestas ocasionalmente por pensadores del ámbito educativo y existen vagamente en el sentido común general. Una tesis que quizás es nueva es que la educación es la ciencia de las relaciones, lo cual me parece que resuelve la cuestión de un currículo, pues indica que el objetivo de la educación es poner a un niño en contacto vivo con lo mayor posible de la vida de la naturaleza y del pensamiento. Si a esto añadimos una o dos claves para el conocimiento de sí mismo, el joven así educado está en capacidad de salir al mundo con una comprensión inicial de cómo controlarse a sí mismo, con algunas habilidades prácticas y muchos intereses vitales. La excusa que tengo para atreverme a ofrecer una solución, aunque tentativa y temporal, al problema de la educación es de doble arista. He trabajado sin pausa entre 30 a 40 años para establecer una teoría educativa tanto filosófica como pragmática. Y en segundo lugar, cada artículo de fe educativa que propongo es el resultado de procesos inductivos. Y creo, ha sido verificada por una larga y amplia serie de experimentos. Sin embargo, es con sincera vacilación que me atrevo a ofrecer los resultados de esta extensa labor, porque sé que en este campo hay muchos obreros, muchísimo más capaces y expertos que yo. Es por eso que los ángeles temen pisar aquí. Esta área del conocimiento puede ser tan incierta. No obstante, aunque sea para animar a otros, añadiré una breve sinopsis de la teoría educativa que se describe en los volúmenes de esta serie educativa. La estructura no es metódica, sino incidental. Aquí se presenta una idea, allí se añade otra. Así me pareció que podría satisfacer mejor las necesidades de padres y maestros. Debiera añadir que estos ensayos se prepararon a lo largo de varios años para el uso de la Asociación Educativa Nacional de Padres Parents National Educational Union, en adelante NEU, con la esperanza de que dicha comunidad pudiera contar con un cuerpo de pensamiento educativo más o menos coherente. Aquí hay una versión actualizada y explicada de los principios. Primero, los niños nacen siendo personas. Segundo, no nacen siendo buenos o malos, sino con potencial para el bien y para el mal. Tercero, los principios de autoridad por un lado y de obediencia por el otro son naturales, necesarios y fundamentales. No obstante, cuarto, dichos principios se ven limitados por el debido respeto a la personalidad de los niños, la cual no debe infringirse ya sea por el miedo o el amor, las insinuaciones o la influencia, o la manipulación indebida de un deseo natural. Quinto, por lo tanto, nos vemos limitados a 3 instrumentos educativos: la atmósfera del entorno, la disciplina del hábito y la presentación de ideas vivientes. Sexto, cuando decimos que la educación es atmósfera, no queremos decir que un niño debiera estar aislado en lo que se conoce como ambiente infantil, especialmente adaptado y preparado para el niño, sino que debiéramos considerar el valor educativo de la atmósfera hogareña natural, tanto en cuanto a personas como a cosas, y que se le debería dejar vivir libremente en sus propias condiciones. Atrofia a los niños reducir el mundo a su nivel. Séptimo, por educación es disciplina, entendemos la disciplina de los hábitos formados definitiva y cuidadosamente, ya sean mentales o corporales. La fisiología nos habla de la maleabilidad de las estructuras cerebrales a líneas habituales de pensamiento, es decir, a nuestros hábitos. Octavo, que la educación es vida implica la necesidad de sustento intelectual y moral, igual que de sustento físico. La mente se alimenta de ideas y, por lo tanto, los niños deben contar con un plan de estudios abundante. Noveno, pero la mente no es un mero receptáculo en donde se ponen las ideas formando grupos de pensamientos unidos como lo expuso Herbart. Décimo, por el contrario, la mente del niño no es un mero depósito de ideas,
sino que podemos usar la figura de un organismo espiritual que tiene apetito por la totalidad del conocimiento, el cual es su dieta adecuada y con la cual está listo para lidiar y que puede digerir y asimilar tal como el cuerpo digiere el alimento. 11. Este aspecto no es un detalle menor. La doctrina de Herbart relega el peso de la educación, la preparación del conocimiento en bocados tentadores debidamente ordenados sobre el maestro. Los niños instruidos con este principio están en peligro de recibir mucha instrucción y poco conocimiento, y el axioma del maestro es: lo que el niño aprende importa menos que cómo lo aprende. 12. Pero nosotros, creyendo que el niño normal tiene capacidades mentales que lo capacitan para lidiar con todo el conocimiento apropiado para él, le damos acceso a un currículum completo y abundante, poniendo cuidado solo de que todo el conocimiento que se le ofrezca sea vital, es decir, que los hechos no se presenten sin las ideas que los sustentan. A partir de esta concepción surge nuestro principio de que 13. La educación es la ciencia de las relaciones, es decir, que un niño se relaciona naturalmente con una gran cantidad de cosas y pensamientos. Por ello lo instruimos en ejercicios físicos, el conocimiento de la naturaleza, los trabajos manuales, la ciencia y el arte usando muchos libros vivientes, porque sabemos que nuestra tarea no es enseñar todo sobre todas las cosas, sino ayudarlo a validar todo lo que pueda de aquellas afinidades primogénitas que moldean nuestra nueva existencia a las cosas ya existentes. 14. También existen 2 directrices que se pueden impartir a los niños para una gestión propia tanto moral como intelectual que llamamos la vía de la voluntad y la vía de la razón. 15. La vía de la voluntad. A los niños se les debe enseñar a. Que distingan entre quiero y debo. B. Que la forma de llegar a hacer en forma efectiva es apartar nuestros pensamientos de lo que deseamos, pero no queremos hacer. C. Que la mejor manera de cambiar nuestros pensamientos es pensar o hacer algo bien diferente, algo entretenido o interesante. D. Que después de un poco de descanso de esta manera, la voluntad vuelve a su trabajo con renovado vigor. Este complemento de la voluntad lo conocemos como distracción y su rol es librarnos por un tiempo de hacer un esfuerzo para que podamos volver a querer hacer con mayor ímpetu. El uso de la insinuación, inclusive la autosugestión como ayuda a la voluntad, debe eliminarse, ya que tiende a aturdir y a estereotipar el carácter. Pensamos que la espontaneidad es una condición del desarrollo y que la naturaleza humana necesita la disciplina del fracaso tanto como la del éxito. 16. La vía de la razón. Deberíamos enseñar a los niños a no poner demasiada confianza en su propio entendimiento, porque la función de la razón es proporcionar una prueba lógica de a. La verdad matemática. b. Una idea inicial que la voluntad acepta. En el primer caso, la razón es prácticamente una guía infalible, pero en el segundo caso no es siempre así, en cuyo caso, la razón confirmará con pruebas irrefutables si una idea está bien o mal. 17. Por lo tanto, a los niños se les debe instruir a medida que lleguen a la madurez suficiente para comprender tal enseñanza que la principal responsabilidad que recae sobre ellos como personas es aceptar o rechazar ideas. Para ayudarlos en esta elección, les damos principios de conducta y una amplia gama de conocimiento apropiado para ellos. Dichos principios, 15, 16 y 17, librarán a los niños de pensamientos ilógicos y de acciones imprudentes que causan que la mayoría de nosotros viva en un nivel inferior al que debiéramos vivir. 18. No debiéramos permitir que surja ninguna separación entre la vida intelectual y espiritual de los niños, sino que debiéramos enseñarles que el Espíritu de Dios tiene acceso constante a sus espíritus y es su ayudador permanente en todos los intereses, deberes y alegrías de la vida.